Buenas tardes, hoy estamos aquí para un nuevo vídeo que me gustaría poder hacer más. La verdad me gustaría poder hacer más vídeos, pero ni esto es tan fácil como parece, parece mucho más fácil, ni tengo tiempo. Ojalá pudiera hacer más cosas y hacerlas mejor también. Pero bueno, hoy sí que nos hace especial ilusión y digo nos hace en plural porque esto es, aquí está mi Anita, esto es cosa de dos, aunque se me ve a mí, la que está detrás, la que se trabajó duro y oscuro, que no se ve, es Ana, los que nos conocen pues lo saben. Y hoy hacemos un vídeo que queremos, nos hace especial ilusión, queremos hacer porque queremos dedicar a alguien que nosotros tenemos en muy alta estima, alguien a quien nosotros le tenemos un cariño muy grande, que es José Miguel Alba, y familia, por supuesto, familia, claro que sí, prescindible la familia en toda esta historia que vamos a contar, pero ese chico a nosotros nos resulta especial. Y bueno, para empezar con esa historia, pues, empieza un poco rocambolesca, ¿no? Con Carlos Lazo y Shoy, cuando llega Carlos Lazo con Shoy a Betty, ¿vale? Pues ahí, con el transcurso de esa temporada, conocemos a gente del club, gente que yo creo que estaba trabajando bien, gente joven que había llegado nueva al club. Y bueno, después con la huida de Carlos Lazo, aquella marcha, Shoy que desaparece, abandona todo esto, pues hay unos despidos, Betty hace unos despidos, recordar a la mayoría de personas, de trabajadores del club, incluso un jugador, Manuel Wemby. Uno de aquellos trabajadores a mí en aquel momento triste me dijo, y siempre recordar aquello, Juli, haced lo que tengáis que hacer, pero no dejéis que os quiten al niño, que no se lleven al niño. Aquel niño era Matías Alessandro, Matías Vázquez, el brasileño. Algún día contaremos más cosas de Matías. Pero bueno, aquello pues fue una alerta. Lo que pasa que con las circunstancias del momento es un poco desapercibido. Nosotros no tenemos conocimiento de cantera. Yo no tenía tiempo físico para estar con cantera, no conocía mucho. Sabíamos quién era Matías, lo hemos visto alguna vez con una primera plantilla y tal, pero no habíamos visto jugar nunca. Pero sí nos llamó la atención aquella declaración. Y después aquel verano alguien a quien tengo muchísimo respeto y mucho cariño y creo que sabe mucho de baloncesto, me dijo que no había visto algo igual desde que está por Sydney, refiriéndose a Matías. Aquello fue una completa alerta roja. Que pasa algo y nos lo estamos perdiendo. Entonces nos propusimos de poder verlo jugar, conocer y ver a ese chico que nos hablaba de esas cosas, ¿no? Y ahí que nos fuimos nosotros a ver nuestro tercero FEP, aquel equipo. Nos encontramos allí a un equipo comandado por Juan y Díez, a día de hoy entrado de K87, don Juan Ignacio Díez de Acharán, con el don por delante, por favor. Un gran equipo. Nosotros estábamos Matías Vázquez, Juan Marruí, Jorge Pina, que ese jugador siempre me gustó, me gustaba. Una Isha Goyen, Pablo Gómez, Alejandro Fernández, una gran camada de jugadores, algunos más por ahí, que se me olvida, claro. No, que nadie se moleste. Pero sí que es cierto que llegamos al primer partido, empezamos a verlo y a los pocos compases mi Anita empezó a decir, pues a mí me gusta el base pequeñito. A mí ese el pequeñito me gusta. Y se pasa así todo el partido. El 9 a mí me gusta el 9. Verdad que nos llama la atención. Dando por supuesto que Matías Vázquez era desbordante. La calidad de Matías era desbordante, las cosas de Matías que se veían eran desbordantes. Tal cual. De verdad. Un jugador fuera de serie. Pero sí que había más cosas muy chulas y muy interesantes en ese equipo. Y una de las cosas que nos llamó la atención fue ese jugador pequeñito, ese 9, ese pequeñín base. Y empezamos a seguirlo, a buscar información, a ir más partidos, a ir conociendo. Sabemos que es José Miguel Alba, descubrimos que es José Miguel Alba. Cada vez nos va gustando más y vemos cosas diferentes, ¿no? Lo primero que los partidos de tercera fe, con jugadores más veteranos, con otra gente, por ejemplo, vimos el partido de Corea Betis, con a ese Corea tremendo de los Cebolla, de Shemari, de Andrés Tejada, con un Joaquín Cebolla imperial, estratosférico, grandísimo partido aquel día. Betis también, con Kulishenko, el ucraniano, que estaba en dinámica primer equipo en aquellos momentos, pues era diferente. Enfrentarse a jugadores muy veteranos y tal era diferente. Se le veían muchísimas cosas al equipo, a Matías, se le veían muchas cosas a José Miguel Alba, a otros jugadores, pero era diferente. Ahora bien, cuando empezamos a verlo con jugadores de su edad, ahí la cosa cambia.
Recuerdo aquella final estratosférica del campeonato de Sevilla contra el Coria, en Coria, un enfrentamiento directo prácticamente Matías Vázquez, Pepe Torres, día espectacular de baloncesto, y allí José Miguel Alba también fue muy relevante ese día en esa victoria. Pero, aún con todo, llega el campeonato de Andalucía, y en el campeonato de Andalucía se produce la gran eclosión, un estratosférico, unas finales del campeonato de Andalucía estratosférica de José Miguel Alba, que a un nivel mayúsculo, terminando como máximo de 2 MVP en esa final, por delante incluso de Matías Vázquez, y haciendo algo de verdad que a todo el mundo llamó la atención. Se salió literalmente ese niño, y aquel verano había, con 17, 18 años, que el verano había selección, jugaba la selección, había campeonato, y con la opción de haber ido a la selección española, que finalmente no es así y termina siendo una decepción. Un verano con esa decepción de no entrar en la selección española, la incertidumbre, Betty desaparece, no se queda tal, mucho hay por resolver. ¿Y qué pasa entonces? Entonces hay algún jugador, Matías Vázquez, pues termina en overtime, donde estuvo este año esta lesión, pero probando y conociendo universidades americanas, aunque no tenía edad todavía para ello. Juanma Ruiz termina en una universidad americana, otros jugadores de esa cantera se buscan la vida, y José Miguel Alba, en ese verano convulso entre que no va a la selección, qué pasa con Betis y qué tal, y cual, surgen varias opciones. NCA estaba sobre la mesa, pero hay una opción que es haber ido a Canadá, una universidad canadiense, que finalmente, después de ciertas decisiones, pensar mucho, es donde termina recalando una apuesta fuerte, tanto de José Miguel como de familia. Hay que pararse a pensar que mandar un hijo a Canadá, a la otra punta del mundo, un niño con 18 años, a un sitio como Calgary, 1.600.000 habitantes, creo que es una gran urbe, completamente diferente a esto. Temperaturas a veces nos cuenta de menos 20 grados, o sea, invierno durísimo. Hay que ponerse en esa, ¿no? Y yo sé que su familia lo pasó mal, su padre tuvo que apretar mucho los dientes porque también hay que hacer muchos trámites. Canadá tiene una gran tramitación. Finalmente, cuando se da el paso y el entrenador dice que lo quiere, pues decidir completar toda la documentación, y llega el momento, es difícil, y ese momento pues hay que afrontarlo. Se afronta, el chico se va con ilusión, con ganas y con la decisión muy clara en el aspecto de apostar por la formación. Porque en Estados Unidos están dando contratos de 1 año, 1+1, aquello se está convirtiendo en un mercado persa con mucho dinero por medio. Canadá la apuesta es 4 años, formación, pero es cierto que le dicen que ese primer año los fremas juegan poco, que de preparación, de conocer aquello, de asentarse, de ver cómo tal, se acepta, y allí vamos por el reto. Allí que se encaja nuestro protagonista, nuestro José Miguel. José Miguel Alba es un chico tímido, muy buena gente, pero hay que ponerse en la piel de ese chaval, irse a ese otro punto del mundo completamente diferente, solo, afrontar la soledad. Es, es una situación complicada. Pero él tiene claro lo que quiere, su familia tiene claro lo que quiere, y lo que no se discute es la ética y las ganas de trabajar. Eso es lo que bajo ningún concepto se discute, y es lo que él hace. Trabajar, trabajar, trabajar. Físicamente, cuando llega es inferior, se ve, a día de hoy se le ve un gran cambio físico. Mi mujer dice que tiene una espalda que da miedo, pero es verdad, se ve un gran cambio físico, porque ahí sí que tiene un gran déficit, pero técnica, tácticamente, en fundamentos, allí desde que lo ven llama la atención. Y es verdad que llega un equipo donde hay otros 3 bases, y que le dicen de primera hora que va a jugar poco, pero se va ganando en sus minutos, va teniendo minutos, va jugando minutos más de lo esperado, y terminó una temporada muy satisfactoria, con partidos con bastantes minutos, en contra de todo lo que le habían dicho allí mismo. Sorprendente. Y ganado a pulso, y entrenar y tirar. Y para él es muy importante que allí pueda entrenar las condiciones
de los pabellones de entrenamiento, puede entrenar cuando quiere, libre disposición para poder usar la máquina de tiro, que ahora contaremos la anécdota de la máquina de tiro y diferentes cosas. Entonces lo que hace, te dedicas a mejorar y trabajar. Terminas la primera temporada, vuelto a España, y como llega aquí, él llega aquí a ver su familia, y demás, y se pone a tecnificar y a entrenar con un UBA, a mejorar con diferentes entrenadores, pero a entrenar, no me puedo quedar parado. Tengo que seguir creciendo. Ese es el espíritu de ese chico, ese es el espíritu de esa familia. Y eso es lo que tiene, que lo hace para mí muy diferente. Las ganas, las ganas, las ganas. Y el pelear, el pelear. Se volvió a Canadá, tenía que volver, está por allí y ahora ha vuelto a pasar unos días aquí en familia. Con la curiosidad, la anécdota que voy a contar de la máquina de tiro. Cuando llega aquí, el otro día nos enseña el dedo índice derecho, tiene la yema desgastada con una herida de tirar y tirar y tirar. O sea, es una exageración. O sea, una continua mejora, una continua lucha por mejorar, por aprender, por estar ahí, por querer pelear sus sueños. Y eso lo hace grande. Y yo creo que hay que contarlo. Hay que contar su camino hasta aquí, porque es importante, porque es de alabar, sin lugar a dudas, porque es una gran lucha y una gran historia. Pero además que estamos en sus primeros capítulos, que queda mucho que contar. Espero poder contarlo, espero poder compartirlo con él, con su familia, con mi Anita juntos, porque mi Anita cuando lo ve se le cae la baba. De alguna forma es su niño, es el que ella vio, lo vio antes que yo, es el que ella descubrió en sus ojos que ese niño tenía algo, lo tiene muy claro, y nosotros lo único que podemos hacer en este caso es darle las gracias por lo que demuestran a esa familia y ese chico hacia nosotros, disfrutarlo cuando podemos estar con ellos. Y eso sí, lo que sí podemos hacer y decir es que somos de los Cougars desde chiquititos. Por eso estamos aquí, porque somos de José Miguel Alba, de los Cougars desde chiquititos, y porque esa historia tiene que seguir siendo contada y procuraremos, intentaremos que así sea. Gracias a todos, nuestra historia de hoy, nuestro vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y lo dicho, poner un ojo, Canadá, Calgary, baloncesto en Sevilla con José Miguel Alba, muy lejos pero muy cerca, uno de los nuestros, allá donde esté. Gracias a todos, de verdad.